O la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Gracia y paz a vosotros, estimados hermanos y amigos de la Iglesia de Dios en el Duraznal, en San Marcos y a nivel nacional de Guatemala y fuera de sus fronteras. Gracias le damos a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de llevar un programa más de la Iglesia de Dios en el Duraznal. Este programa, Enseñanzas del Dios de Israel. Para empezar, vamos a suplicarle que nos acompañe en una oración para pedir la dirección a nuestro Dios Todopoderoso. Inclinemos nuestro rostro al polvo de la tierra y pidamos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, muchas gracias te damos en estos momentos. Ya estamos nuevamente aquí en las instalaciones de Canal 9 para llevar un programa más de la enseñanza de tu palabra. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad, por estos momentos que estamos aquí. Gracias por el día que hemos disfrutado, en la cual hemos trabajado, hemos realizado muchas cosas. Y aquí estamos nuevamente, Padre, para abrir tu palabra y escudriñarla. Aquí estamos nuevamente, oh Dios, para poder abrir nuestra mente también, abrir nuestro corazón, para poder discernir tu palabra y guardarla, atesorarla en nuestra vida. Oh Dios, te suplicamos ahora que tu Espíritu nos guíe para poder entender tu palabra, comprenderla tal como ella nos quiere enseñar en esta tarde-noche. Gracias te damos, Padre, suplicamos una bendición sobre los televidentes y aquellas personas que nos van a ver a través de las redes sociales también, que conceden un tiempo para ti y para escudriñar tu palabra. Suplicamos esta bendición en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muchas gracias, estimado televidente, gracias por estar en sintonía de Canal 9, le agradecemos su tiempo y le pedimos a Dios que le derrame muchas bendiciones a usted, a su familia, que le dé alegría en su corazón, y si usted ya está descansando en su casita, pues le pedimos que se acomode, que disponga de tiempo ahora, y si puede tomar su Biblia, también lo puede hacer, ya sea en formato físico o también en forma digital, pues puede hacerlo, porque en estos momentos vamos a aprender juntos de la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias a usted que está aquí dentro de los territorios de Comitancillo, y asimismo también a aquellos que nos visualizan en todo el altiplano marquense, donde llega la señal de Canal 9. Saludamos cordialmente también a los que nos están viendo a través de las redes sociales en Facebook y a través de Canal 9. Muchas gracias en estos momentos. Sea usted bienvenido a este programa espiritual. A usted que está viendo a través de internet, también le damos la cordial bienvenida, y que todos juntos ahora brindamos un tiempo especial a nuestro Dios. El día de hoy vamos a aprender un tema muy importante. Estamos llevando a cabo una serie de teología bíblica. Estamos aprendiendo de este sagrado volumen. Estamos llevando a cabo pues una serie acerca de la Biblia, y el día de hoy vamos a abordar un tema igual muy importante. Este libro que usted tiene allá en su casa, ya sea en forma física o que también tiene en su teléfono, este libro ha sido amado por millones y millones de personas a lo largo de la historia. Ha sido también la devoción de muchos de escudriñarlo, de leerlo cada día, pero también, así como ha sido amado por muchas personas, también ha sido odiado, también ha sido rechazado. Este libro ha padecido la peor de las persecuciones, ha sido quemado, ha sido prohibido su lectura, incluso en estos días. Pero este libro sigue siendo vivo, porque Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva. En estos momentos, en la tarde de esta fecha, vamos a abordar un tema acerca de los enemigos de la Biblia. Vamos a ver aspectos acerca de los ataques a la Escritura. Y con nosotros entonces nuestro hermano obrero de la Iglesia de Dios en el Duraznal, Noé López. Adelante, mi hermano. Gracia y paz a vosotros, hermanos y amigos.
Muchas gracias por estar ya en sintonía de Canal 9 Teleoccidente. Gracias por acompañarnos en esta transmisión del programa espiritual Enseñanzas del Dios de Israel. Sea usted bienvenido, acomódese, tome su Biblia ahí y acompáñenos a estudiar la palabra del Señor para esta tarde. En la introducción, nuestro hermano obrero ya mencionó dos realidades que la palabra de Dios ha experimentado a lo largo de los siglos. Dos realidades que no se pueden negar, dos realidades que han estado presentes en todos los siglos de la historia. La palabra de Dios, por un lado, ha sido amado por millones de personas. La Biblia ha transformado corazones de las tinieblas a la luz. Muchas personas a lo largo y extenso de todo el planeta Tierra ha sido transformado, ha sido iluminado, ha experimentado el cambio, ha experimentado la presencia de Dios en su vida a través de las enseñanzas de esta palabra. Sin embargo, así como la Biblia ha sido amado, ha sido obedecido, ha sido estudiado, leído, averiguado, creído, vivido y aplicado a la vida, así también la Biblia ha sufrido de ataques a lo largo de la historia de la humanidad. Y para esta ocasión vamos a estudiar los ataques que la Biblia ha sufrido a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a aprender los ataques más fuertes que la palabra del Señor ha sufrido. Pero también nuestro sermón para esta tarde lo vamos a dividir en dos puntos nada más. Primero aprenderemos, conoceremos los ataques que la palabra del Señor ha sufrido, pero también por otro lado aprenderemos la manera correcta de responder y de reaccionar ante estos ataques. Acompáñenos entonces a estudiar este tópico para esta ocasión. Los invito para que podamos leer juntos Jeremías capítulo 8, versículo 9. Jeremías capítulo 8, versículo 9. Voy a leer acá de la Reina Valera revisión de 1960. Y estas bellas palabras del Señor dicen así: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Y viene una pregunta: ¿y qué sabiduría tienen? Esta es la realidad que sucede cuando el ser humano es confrontado con la palabra de Dios. Cuando el ser humano es confrontado con la palabra de Dios, puede tener una de dos reacciones: o lo cree o lo rechaza. Cuando el ser humano es confrontado con las enseñanzas de la palabra del Señor, o lo ama o lo desprecia. Aquí vemos en Jeremías 8:9 lo que los grandes líderes de la nación de Israel hicieron en el pasado, en los días de Jeremías. Los líderes de Israel, los dirigentes de la nación de Israel, habían fracasado. Habían fracasado en su deber. El deber de los líderes de la nación de Israel era dirigir a la nación a los caminos de Dios, a los pies de Dios. Los líderes eran los responsables de enseñar a la nación. Sin embargo, cuando el liderazgo falla en su deber de enseñar al pueblo de la palabra de Dios, toda la nación fracasa en su sendero a diario. Los líderes tienen el deber de enseñar, de guiar, de dirigir, de corregir, de instruir al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Pero acá en Jeremías capítulo 8 versículo 9 vemos que los reyes, los sacerdotes, los escribas y todos los que tenían eminencia en la nación de Israel, todos ellos habían fracasado en su deber de enseñar la palabra del Señor. No tenemos que dudar que de Dios viene la verdadera sabiduría. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mismas palabras encontramos también en Proverbios capítulo 2 versículo 6, dice:
Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué sabe el ser humano fuera de Dios? Nada. ¿Qué conocimiento precioso e incomparable tiene el hombre con la palabra de Dios? Tiene todo. Cuando conocemos la palabra del Señor, conocemos la mente de Dios y la mente de nuestro Señor Jesús. Cuando amamos su palabra, somos iluminados con la luz que resplandece de estas bellas palabras. Ese es lo que debería de hacerse con la palabra del Señor: amarlo, obedecerlo, instruirse de los principios que de ella emanan. Sin embargo, cuando el hombre falla, cuando el hombre abandona la palabra de Dios, Dios también lo abandona y permite que el hombre caiga en lo más vil del pecado. En términos del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, de los versículos 19 en adelante, vemos ahí la triste realidad del hombre cuando abandona a Dios. Cuando el hombre abandona a Dios a través del abandono de su palabra, Dios abandona a este hombre. Dios abandona a la humanidad. Por eso es importante, es sumamente importante valorar, tener en alto concepto la bendita palabra de Dios. La Biblia ha sido atacado de diferentes frentes a lo largo de la historia de la humanidad. Permítese entonces aprender. Compartamos estas tristes realidades del que la Biblia ha sido atacado. Y estos ataques vienen de allá afuera como también dentro del mismo pueblo de Dios. Escuchemos estos ataques, estas áreas en que Satanás ha atacado la palabra del Señor. Escuche usted, por ejemplo, cómo ha atacado Satanás desde la creación, desde el inicio de la creación. Tan pronto empezó la humanidad, Satanás empezó a engañar a la humanidad y a despreciar la palabra de Dios. Si usted se recuerda, en Génesis capítulo 3, Satanás dice: si coméis de este fruto de este árbol, seréis como dioses. Satanás juega a ser dioses con la humanidad, y cuando la humanidad es frágil y cae en esa tentación, él es seducido a abandonar la palabra del Señor. Desde el huerto del Edén, entonces, el ataque viene contra la palabra del Señor a lo largo de los siglos y los milenios. Primer área. Para conocer estas áreas usaremos unas palabras técnicas, por decir, que académicamente se les llama ismos o terminan con ismos. Aprenderemos unos ismos de los cuales son doctrinas, son corrientes, son posturas, son teorías que niegan la palabra del Señor. Veamos la número 1, el racionalismo. El racionalismo es una de las formas como Satanás ataca la palabra del Señor. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo exalta la razón sobre todas las cosas. Exalta la razón sobre todas las cosas. El racionalista niega la existencia de Dios. La persona que es racionalista niega la existencia de Dios. En algunos casos, el racionalista acepta la idea de Dios, pero no un Dios personal, no un Dios que se ha revelado en una Biblia escrita, no un Dios que ha creado todo, no un Dios que gobierna todo el universo, sino más bien el racionalismo inventa su propio Dios y lo llama una fuerza impersonal, algo que no se puede contemplar, que no se puede conocer, alguien de quien no se puede aprender nada, alguien que está lejos de la humanidad, que no se tiene idea dónde está ese Dios. Esta corriente entonces pregona que la verdad lo establece la razón. El racionalista dice: a menos que la razón lo enseñe, lo compruebe, entonces esa es la verdad. El racionalista se cree sabio en su propia opinión. El racionalista cree que tiene toda la verdad. Cree que no depende de nadie, ni mucho menos de un Dios superior a él. El racionalista es orgulloso y vanidoso en su pensamiento y sentimiento.
Esta es una de las formas como Satanás ataca la palabra del Señor a través de esta corriente llamado racionalismo. Segundo, el existencialismo. El existencialismo. El existencialismo, su pensamiento se centra en vivir la vida hoy sin importar el mañana. Vivir para la satisfacción inmediata sin pensar en una eternidad. La persona que es existencialista crea una imagen de Dios, se imagina un Dios al gusto de él, a la comodidad de él, a las circunstancias de él, a las perspectivas de él, y él dice, ese es mi Dios. Él no quiere saber nada de reglas, de principios, de estatutos, de mandamientos y enseñanzas de un Dios que se ha revelado. Al contrario, el existencialista dice, tenemos que vivir para el placer. El existencialista dice, el placer es la bandera de la vida, es la razón de la vida. Vivamos hoy, dice el existencialista, porque mañana moriremos. Vivamos hoy, gocémonos hoy, divertámonos hoy, hagamos todo hoy, porque mañana no sabemos qué va a pasar. Lo que importa es el hoy. Si hay un Dios, no lo sabemos, nunca lo vamos a comprobar. Lo que importa es vivir la vida hoy. Ese es el pensamiento del existencialismo, y con esto el existencialismo rechaza la palabra del Señor. Para el existencialista no hay reglas que seguir, no hay principios que obedecer, no hay mandamientos que guardar, no hay instrucciones que obedecer. El existencialismo define sus propias reglas para su vida. Tercer ataque que la Biblia experimenta, el misticismo. El misticismo. El misticismo determina la realidad en base a lo subjetivo. Algo que no se puede ver, algo que no se puede contemplar, algo que no se puede aprender. El misticismo es ocultismo. Es ocultismo en todas sus manifestaciones. El misticismo vive de manera mística, es decir, con conceptos que solo se imagina en su mente, con ideas, reglas, con acciones e instrucciones que solo él se imagina. Él se imagina un Dios que saber dónde está o saber cómo será ese Dios. Para la persona que practica la teoría del misticismo, para ellos Dios no tiene la verdad. Dios no tiene la última verdad, sino que el misticismo dice la verdad se encuentra en nuestros propios sentimientos. Lo que yo siento, lo que yo creo que es, esa es la verdad. Si para mí Dios es así, pues el que practica la teoría del misticismo, él dice, ese es Dios. Él no necesita de reglas ni de principios. Lo que yo siento, ese es Dios para mí. Este es el tercer ataque a la Biblia, el misticismo. Y hoy en día notamos estas tristes realidades. La humanidad de hoy vive sin reglas, sin principios, sin mandamientos, sin temor a un Dios todopoderoso. Un cuarto ataque a la Sagrada Escritura es el liberalismo teológico. Esto es interno, esto es dentro del mismo cristianismo. El liberalismo teológico, su pensamiento es negar la Biblia, negar la Biblia. Hoy en día podemos ver iglesias en la televisión a nivel mundial, podemos ver a iglesias que tuvieron un trasfondo basado y fundamentado en la Biblia, pero que al pasar de los años, de las décadas, han abandonado a Dios y son totalmente liberales. Ya no hay verdad doctrinal para ellos la doctrina no importa, la doctrina no salva, la doctrina no condena. Para el liberalismo teológico no hay verdad absoluta en concepto de doctrina. Para el creyente liberal todo es relativo. Lo importante es que se invoque a Dios.
Lo importante es que se cante a Dios, que se alabe a Dios. ¿Es verdad lo que se tiene creído o no es verdad? No importa, dice el liberal. Lo que importa es tener un concepto de Dios. Lo importante es tener una reverencia a Dios. El liberalismo teológico es simplista en las cosas que hace cada día. Continuaremos al regresar de esta pausa comercial. Gracias por estar en sintonía de Canal 9. Saludamos cordialmente a nuestros amigos, vecinos y hermanos de la Iglesia de Dios en el Duraznal y a nivel del municipio de Comitancio. Saludamos también a los estimados profesionales, saludamos a los comerciantes, a todas las personas que nos están viendo ahora a través de Canal 9 Teleoccidente. Muchas gracias por ceder su tiempo para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludamos también a nuestros hermanos y amigos que nos visualizan a través de las redes sociales. Saludamos a nuestro hermano Abraham Cortés de la Iglesia de Dios en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Él nos escribe: bendiciones mis hermanos, saludos desde La Victoria, San Juan Ostuncalco. Muchas gracias por su saludo, muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente desde Comitancillo, San Marcos, aquí en vivo. Saludamos también a nuestro hermano Pedro Morales, dice: paz a vosotros, estamos sintonizando en Malacatán, kilómetro 74. Adelante hermanos en el camino del Señor, excelente mensaje, Iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. La verdad os hará libres, nos dice el hermano Pedro Morales. Muchas gracias por su sintonía a Canal 9. Saludamos también a nuestro hermano Chano González, que nos escribe: paz mis hermanos, saludos desde Guatemala, y un saludo a mi hermano Julio desde Los Encuentros, bendiciones. Muchas gracias por enviarnos su saludo y remitimos su saludo a su hermano Julio allá en Los Encuentros. Saludamos también a nuestra hermana Laura Molina, que nos escribe y dice: paz hermanos, ricas y abundantes bendiciones a ustedes, gracias a Dios por sus vidas y la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios por medio de ustedes, sus siervos. Gloria a Dios por sus favores. Saludos de paz a todos. Muchas gracias por su saludo, estimada hermana, y le deseamos muchas bendiciones. Saludamos a nuestro hermano Yuspin Pérez, dice, nos escribe: paz amados hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias hermano, saludos a usted a la distancia hasta allá en Estados Unidos. Saludamos también a nuestro hermano Mario, nos escribe: paz hermanos, adelante en la obra de Dios. Muchas gracias a nuestra estimada familiar y hermana Elsa Gabriel, que nos escribe, dice: saludos desde Nueva York, primos. Muchas gracias por su saludo. Remitimos el saludo también a su querida familia en Aldea El Duraznal. Saludamos a nuestra hermana Dalila Polanco, nos escribe: paz hermanos, bendiciones desde la ciudad capital. Muchas gracias por su saludo. Y saludamos a nuestra hermana Doris Velázquez, que nos escribe: paz amados hermanos, saludos desde Durham, North Carolina, allá en Estados Unidos. Muchas gracias por enviarnos su saludo. A nuestro hermano Eve Cortés dice: paz hermanos, que Dios les bendiga grandemente, bendiciones, saludos desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9. Le recordamos que estamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios con el tema los enemigos de la Biblia y cómo responder ante los ataques a la Escritura. Continuamos escuchando la palabra de nuestro Dios en estos momentos. Continuamos estudiando la palabra del Señor. Un quinto ataque a la Escritura es el ritualismo. El ritualismo es una forma de religión que rechaza la doctrina teológica y lo reduce todo a rito. Se aferran a experiencias objetivas nada más. Van haciendo esto, hacen esta otra cosa, hacen mil cosas sin importar si son bíblicas. Hoy en día vemos esta triste realidad en el cristianismo. Se confunden las cosas de Dios con las cosas del mundo. Hay una fusión entre lo que es pagano y lo que es sagrado. Hay una fusión entre lo que es limpio y lo que es impuro. Hay una fusión que es superficial y es profunda entre lo que es recto y lo torcido. El ritualismo pregona que las enseñanzas no son importantes, que lo interesante en la vida del cristiano es hacer un montón de cosas, hacer tantas cosas de tal manera que Dios se agrade de lo que se haga cada día. Y se le pregunta: ¿y si no son bíblicas?
El ritualista dice, no importa. Lo importa es tener una buena intención de hacer tantas cosas para Dios. Un siguiente ataque, un sexto ataque a la escritura es el ateísmo. El ateísmo. El ateísmo simplemente es la fe en el no creer en un Dios. El ateísmo también es una religión. Y el corazón del ateísmo es rechazar a Dios y creer en la nada. Creer en la nada. Para ser ateo también se requiere fe. Para ser ateo también se requiere de fe. ¿Fe en quién? En la nada. En la nada. En la ingobernabilidad. En el caos. En el desorden. En el accidente. En la casualidad. En lo fortuito. Ese es el ateísmo. El ateísmo es una palabra que proviene compuesta de dos voces griegas. A, que quiere decir sin, y teos, que puede traducirse como Dios, y el sufijo ismo, que es sinónimo de doctrina. Al definirlo, entonces, el ateísmo simplemente es doctrina que no cree en Dios. Doctrina que no cree en Dios. El ateo lo que hace es descreer en una divinidad superior. El ateo, su fe es creer en nada ni en nadie. El ateo inventa por si acaso un Dios a su gusto. El ateo huye del Dios de la Biblia. El ateo huye del Dios de la Biblia porque no quiere ser juzgado por ese Dios de la Biblia. El ateo cree en seres sobrenaturales que no tienen leyes ni principios que él tenga que obedecer. Entonces el ateo tiene sus propias leyes, tiene sus propios principios y regulan su vida a su conveniencia. El ateo es creyente, pero no en Dios, sino es creyente en la nada. Un séptimo ataque a la escritura es el materialismo. El materialismo. La palabra materialismo, simplemente su doctrina es vivir esta vida en la complacencia y en la adquisición de todo lo que es útil y es objetivo para la vida del ser humano. Para el materialista, la vida es disfrutar esta vida teniendo muchas cosas, muchos bienes, muchas cosas del que encuentra placer en la vida. El materialista sustituye a Dios por las cosas de este mundo. El materialismo sustituye a un Dios que provee todo con cosas que él mismo va buscando día a día. Él se olvida de Dios, se olvida de las reglas de Dios, se olvida de la alabanza y la adoración que el Dios verdadero requiere. Este es otro ataque de Satanás hacia la palabra del Señor. Un octavo ataque a la Sagrada Escritura es el relativismo. El relativismo simplemente dice no hay verdad absoluta, todo es relativo. Lo que tú crees o lo que yo creo no importa. Lo que para mí es verdad, para usted puede ser mentira, y lo que para usted es mentira, para mí puede ser verdad. Entonces el relativista dice vivamos la vida a nuestro gusto, vivamos la vida de acuerdo a cómo entendemos. No necesitamos de reglas, dice el relativismo. No necesitamos un Dios que imponga reglas. No necesitamos uniformidad de principios. No necesitamos uniformidad de doctrina. El relativismo dice, no importa qué crea usted. No importa qué doctrinas tenga, lo importante es tener una inclinación de un Dios. ¿Cómo vivamos? ¿Qué creemos o cómo creemos? No importa, dice el relativista. Todo depende de mí. Yo decido qué es verdad para mí. Es otra manera como se desacredita la palabra del Señor. Un noveno área de ataque a la escritura es el pragmatismo. El pragmatismo simplemente dice, si funciona, es bueno. Si funciona, entonces lo creo. Pero si no funciona, yo no lo creo. El pragmático lo que busca es aquellas cuestiones que le funcionen a él, que le sirvan a él. Simplemente va de un lugar a otro y va buscando qué cosas le son buenas para él.
Cuando el pragmático ve que lo que Dios demanda de él son obediencia y amor y lealtad, el pragmático dice, no, esto no, porque no funciona para mí. Entonces el pragmático va buscando, va de un lugar a otro y busca a ver qué cosas le son funcionales a su vida. Para la persona que practica la teoría del pragmatismo, para él no hay reglas fijas. Todo es idéntico al relativismo. Cada persona define qué es lo bueno y qué es lo malo. No hay regla absoluta. Y en 10º lugar, el humanismo. El humanismo. El humanismo sustituye la fe en Dios por la fe en el hombre. Es la doctrina de la psicología. Es la enseñanza central de la psicología. Lo que importa es el yo, lo que importa es mi autoestima, lo que importa es que yo me sienta bien, lo que importa es que yo esté bien, que yo esté feliz, que mi autoestima esté elevado hasta los cielos. El hombre es el centro de toda atención. Todo es yo, todo es la persona. El hombre es el responsable de elevar su condición, dice el humanismo. El hombre es el centro de todo. El hombre es la máquina de todo. Él decide qué va a establecer como regla. Él decide qué principios va a estipular para la vida. Él decide en qué momento quitar algo, poner otro en lugar de otras cuestiones. Lo que el humanismo hace es divinizar al hombre y humanizar a Dios. Destronar a Dios de su poderío. Y en lugar del poderío de Dios, el hombre es exaltado casi al nivel de Dios. El humanismo es otra área como Satanás ataca las escrituras. Y tristemente, tenemos que decir tristemente, en el cristianismo en términos generales imperan estos ataques. Sin darnos cuenta, estos ataques están presentes en el cristianismo. Todo lo que hemos venido diciendo hasta este momento simplemente significa esto. 4 cosas significan. Esto lo aprenderemos al regresar de esta pausa comercial. Quédese en sintonía de Canal 9 Teleoccidente. Gracias por estar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente. Continuamos estudiando la palabra del Señor. Los 10 ataques a la escritura que ya hemos aprendido. Hay más, pero hemos resaltado los más predominantes en el mundo cristiano de hoy. ¿Qué efectos acarrean estos ataques en la vida de la Iglesia de Dios en Guatemala y en todo el mundo? 4 cosas. Primero, la autoridad de la Biblia ha sido eliminada parcialmente, hasta en algunas ocasiones totalmente. La Biblia ya no es la autoridad final, sino es la persona quien decide qué creer o qué no creer. Es como una selección teológica. Se eligen las cosas sencillas y las más duras de practicar o de obedecer se relega por un lado. Segundo, en lugar de las enseñanzas sanas de la escritura, otras cosas han ocupado las enseñanzas en el púlpito. Muchas veces los púlpitos se utilizan solo para una terapia en grupo, una terapia psicológica, una exhortación emocional, una exhortación sentimental. No hay enseñanza profunda de las escrituras. En tercer lugar, la Biblia ha pasado a un segundo plano. Muchas de las cosas que se hacen hoy en día no son bíblicas. Citemos 2 ejemplos nada más para esta ocasión. El cumpleaños es una de las festividades que hoy en día ya se ha metido en la iglesia como que si fuera bíblico. Sabemos que el cumpleaños no es bíblico, no es para cristianos. Quienes celebraron su cumpleaños en la Biblia fueron personas impías y paganas que no se convirtieron hasta el final de sus vidas. Sin embargo, el cristianismo hoy en día anda pregonando en todas partes, haciendo pasar la festividad del cumpleaños como que si fuera una festividad cristiana. Un segundo ejemplo, la Navidad. Todo mundo cristiano sabe que se anda pregonando por ahí que Jesús nació el 25 de diciembre. Sin embargo, en las escrituras no hay ni un solo pasaje que enseñe que Jesús haya nacido el 25 de diciembre.
Aunado a eso, no hay un solo pasaje de la Escritura que enseñe o que ordene la celebración de la Navidad. Sin embargo, cristianos y paganos, cristianos y ateos, todos celebran la Navidad. Hay una confusión de las enseñanzas verdaderas de la Escritura. Y en cuarto lugar, el hombre define la verdad. La Biblia ya no define la verdad, sino el hombre decide qué creer y qué no creer. En lugar de que la Biblia, la palabra de Dios, sea el árbitro final de decidir las enseñanzas, ahora es el hombre el que decide qué creer y qué rechazar. Tristemente, los ataques a la Biblia han llevado a la realidad del cristianismo hoy en día. Como iglesia de Dios, ¿qué diremos? ¿Qué diremos como iglesia de Dios ante estos ataques de Satanás en contra de la suficiencia, la infalibilidad, la inerrancia, la suficiencia de las Escrituras? Primero hemos de decir, tenemos que defender nuestra fe correctamente. Primera de Pedro 3:15, el apóstol dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En primer lugar, ¿qué diremos ante estos ataques? Debemos defender la verdad de Dios, debemos defender la palabra de Dios con mansedumbre, con humildad. Debemos de estar preparados en dar respuesta a las personas que demanden de nuestra fe. No tenemos que huir, no tenemos que cambiar de tema, sino tenemos que responder ante estos ataques. En segundo lugar, la palabra de Dios es todo para nosotros como creyentes. No necesitamos nada del mundo, no necesitamos de enseñanzas que son del mundo, tenemos todo en la palabra del Señor. En Salmo 119, versículo 105 y Juan 17:17 dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el Evangelio de Juan dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. La Biblia es todo para nosotros. Nosotros seguimos las enseñanzas claras que la palabra del Señor enseña. A menos que la palabra del Señor ordene hacer algo, con toda reverencia lo hemos de hacer. En el Salmo capítulo 19, de los versículos 7 al 14, tenemos 7 títulos a la Sagrada Escritura que son ley, mandamiento, testimonio, precepto, temor y juicio. Tenemos todo ahí. Estamos pasando por enfermedad. ¿Cómo nos consuela Dios en esos tiempos? Vayamos a la palabra del Señor. Necesitamos un empleo. ¿Qué directrices nos da Dios acerca de un empleo? Vayamos a su palabra. Un joven está próximo a casarse. ¿Cómo elegir a su pareja? No necesita del consejo del mundo. Necesita ir a la palabra de Dios para sacar ahí las preciosidades de las directrices que ella enseña a toda la humanidad. Estamos en tiempo de pandemia. Hemos pasado por tormentas y huracanes. ¿Qué dice la palabra del Señor al respecto de eso? Ella es suficiente para respondernos de estos temas. En cuarto lugar, Dios ha hablado y quiere que la escuchemos. Dios ha hablado y quiere que la escuchemos. Dios demanda de nosotros atención, obediencia y reverencia. En Jeremías 22:29 leemos estas palabras: tierra, tierra, tierra. Y viene el complemento de esta frase, dice, oye, palabra no de algún humano, sino dice palabra de Jehová. Tenemos todo en la palabra del Señor. Moisés, escribiendo a los israelitas en Deuteronomios 32:1 y 2, dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba.
Cuando abrimos la Biblia, es Dios hablando. Cuando abrimos las Sagradas Escrituras, Dios demanda de nosotros que la escuchemos. Y por último, Dios ha hablado. Quiero que usted, estimado televidente, atienda la voz de Dios. Deje de escuchar la voz del hombre, acérquese a escuchar la voz de Dios en su palabra. Segundo, Satanás quiere distraernos y utiliza un sinfín de mecanismos, pero tenemos la palabra infalible de Dios en nuestras manos. Debemos defender nuestra fe, es nuestro deber. La Biblia es nuestra guía, la Biblia es nuestra brújula, la Biblia nos encamina a los pies de Dios y finalmente nos encaminará a la vida eterna. Conformémonos solo con la palabra de Dios, porque en ella tenemos todo. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga su corazón. Continuemos agradeciendo a Dios por su palabra. Continuemos con Dios dándole honra y gloria por su palabra. Gracias a Dios por esta Santa Escritura. Amén. Así es, estimado televidente, ya hemos aprendido que la palabra de Dios ha sido amada a lo largo de los siglos. Sin embargo, también ha sido rechazada. Y lo que debemos responder ante esta situación es estar siempre preparados para defender la Escritura, para proclamarla, para predicarla y sobre todo para vivirla. En estos momentos saludamos, ya estamos a la recta final de este programa espiritual, y para terminar saludamos a nuestros queridos hermanos que nos están visualizando en diferentes medios. Saludamos a usted, querido hermano y amigo, que nos visualiza a través de Canal 9 Teleoccidente. Muchas bendiciones y le enviamos abrazos y saludos desde aquí de la cabina de Canal 9, desde Comitancillo, San Marcos. Saludamos también a nuestros vecinos allá en Tejutla y donde quiera que llegue la señal de este canal televisivo. Saludamos también a usted que nos está viendo a través de las redes sociales. Muchas gracias por ceder su tiempo, gracias por apartar su tiempo. Sabemos que a los hermanos y conciudadanos que residen allá en los Estados Unidos, sabemos que tienen la agenda bien llena. Sin embargo, en los últimos días están apartando tiempo para escuchar la palabra de nuestro Dios. Les agradecemos muchísimo y pues que Dios les derrame muchas bendiciones, que compense ese tiempo que ustedes disponen. En estos momentos saludamos a nuestros hermanos, a nuestra hermana Lidia Caal de Cis, dice: paz hermanos, un saludo de paz desde Tamajuá, Alta Verapaz, zona del Polochic. Muchas gracias por visualizar Canal 9 desde el departamento de Alta Verapaz. Saludamos también a nuestra hermana Doris Velázquez, a nuestra hermana Iliana Barrios, que nos visualiza allá en Ojo de Agua, San Marcos. Saludamos también a nuestra hermana Ani Hernández, nos escribe: paz hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y qué bonito programa, que la paz de Dios sea en sus hogares. Los veo desde Cancún, México. Muchas gracias por visualizarnos desde Cancún, México. Y si usted pues no se ha conectado a este programa espiritual, puede comentar con sus familiares, con sus amigos, que la Iglesia de Dios en el Duraznal está transmitiendo los días martes y jueves en el horario de 6 a 7 de la noche. Puede darle like a la página oficial de Canal 9 Teleoccidente en Facebook, darle like, ya recibirá las notificaciones de los nuevos videos o transmisiones que emitimos desde este canal. Ahora finalizamos con esta frase que dice, una famosa frase de un traductor de la Biblia del griego al inglés, William Tyndale. Dice de esta manera: un conocimiento de la Biblia sin un curso en la universidad es de más valor que un curso en la universidad sin conocimiento de la Biblia. Así que lo mejor es un conocimiento de la Biblia y, si es posible, una preparación en la universidad. Pero es un peligro solo la formación en la universidad, menos la formación bíblica. Con esta frase finalizamos con una oración con nuestro hermano en estos momentos. Los invitamos el próximo martes a la siguiente transmisión. Los invitamos a que inclinen su rostro y hagamos una oración final. Bendito y amoroso Padre, que estás en las alturas de los cielos,
Te agradecemos por este espacio tan precioso que nos has regalado, porque en este tiempo hemos estudiado, meditado, reflexionado y aprendido de tu palabra. Ayúdanos a vivirla, ayúdanos a practicarla en nuestras vidas diarias. Te rogamos para que transformes nuestros duros corazones en corazones de carne que se alimenten de tu palabra. Bendice a cada uno de los que estuvieron acompañándonos en esta transmisión, ya sea por la señal directamente de cable de Canal 9 o ya sea también por su plataforma en Facebook. Padre, te rogamos una bendición por ellos. Ahora, Señor, te agradecemos por este espacio. Si es tu voluntad, regresaremos en la próxima de la serie. Por ahora te agradecemos por todo. Te rogamos para que nos lleves con paz y bendición a nuestros hogares y bendigas a cada uno de los televidentes y también por aquellos que estén pasando alguna situación difícil en su vida. Te rogamos socorro, misericordia, gracia y sanidad por ellos. Bendice también al personal de Canal 9, ayúdalos para que sigan adelante en esta obra que están haciendo, llevando noticias, llevando este programa espiritual a toda nuestra gente aquí en el altiplano, como también en todas partes a través de su página en internet. Te agradecemos por todo, te adoramos, te exaltamos y lo hacemos siempre en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Gracias por haber estado en sintonía de Canal 9. Será hasta una próxima ocasión. Los dejamos con la bendición de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.